皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。日本語を学ぼうようこそ。私はToshiroです。muy buenos días, tardes, noches con todos. Les saluda Toshiro. Bienvenidos a Nihongo Manabo. En esta ocasión les voy a presentar en este video la gramática que corresponde a la unidad número 6 del curso de Minna no Nihongo. Como ya les he mencionado anteriormente, les quiero recordar, no es que nosotros estamos llevando, que yo les muestro aquí el material, el libro, los ejercicios, no. Y lo que yo espero es que ustedes ya estén siguiendo el curso de Minna no Nihongo en alguna academia, en algún centro de estudios, o incluso de manera autodidacta, ¿verdad? Que ustedes ya tienen el material. Entonces, si por allí estos videos les apoyan, les son de utilidad para poder comprender la gramática, el uso de las partículas, la transformación que se va haciendo de los verbos por allí, algunos usos de sustantivos o pronombres que tienen usos particulares, entonces este curso te va a ayudar. Yo no voy a estar colocando el ejercicio, la página aquí en mi pantalla. Sin embargo, si tú estás haciendo el curso de Minna no Nihongo y te encuentras con algún problema de comprensión en alguno de los ejercicios, entonces coméntalo, ponlo en los comentarios, en tal ejercicio, página tanto por allí, me encontré con tal cosa, si acaso una captura de pantalla, si es posible, no lo sé. Puedes comentarlo, yo te lo voy a comentar en alguna ocasión posterior y te voy a estar apoyando de esa manera. ¿Ok? Entonces, de eso se trata este curso. Recuerden, de eso se trata el curso. ¿Sí? Y si entonces este material, este curso, está siendo de apoyo, como aparece allí, no olvides, no dejes de regalarme un like, suscríbete a mi canal y por supuesto activa la campanita para que te mantengas al tanto de todos los videos que yo voy a continuar subiendo y así puedas de una forma sistemática, de una forma ordenada, correcta, eh, ir avanzando en tus estudios del idioma japonés. Muy bien, dicho todo esto, ahora sí pasamos a la lección número 6 de el Minna no Nihongo. Ok, en el Minna no Nihongo se observan algunos aspectos así bien marcaditos. Podemos observar en primer lugar el uso de verbo transitivo, ¿sí? Eso es se centra todavía estamos en verbos, pero en verbos transitivos, ¿ok? Entonces vemos los verbos transitivos y en esta ocasión vamos a estar viendo cómo se señala el complemento directo del verbo. Vamos a recordar qué es el complemento directo también para poder entender entonces cómo se presenta esto en japonés. Vamos a también ver cómo se indica el lugar de una acción transitiva. En la unidad 5 lo que vimos fue el lugar como el destino y vimos nosotros por eso los verbos de desplazamiento. Ikimasu, kimasu, kaerimasu. Eso es en la lección 5. En esta lección 6 vamos a también ver lugar, pero ya no de destino, sino el lugar de la acción. El lugar de la acción, perdón, el lugar del verbo, el lugar de la acción. Otro punto que presenta Minna no Nihongo es el conector sorekara. Sorekara. Luego tenemos el verbo irregular shimasu. Y ya como una información de utilidad, vamos a ver este kanjicito que la mayoría de ustedes ya lo conocen porque en alguna ocasión cuando vimos pronombres interrogativos se los presenté, ¿no es cierto? Que es el pronombre interrogativo nan o nani, ¿sí? ¿Qué? ¿Cuánto? Siempre expresa una duda, ¿no es cierto? Este kanji, este pronombre interrogativo. Vamos a ver en esta unidad, vamos a tratar de entender con este video cuándo es nan y cuándo es nani. Tiene algunas reglas de uso. Veamos entonces en primer lugar verbo transitivo y el indicando el lugar de la acción. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a ver. Entonces, ahorita podemos apreciar nosotros allí que hay tres acciones, ¿no es cierto? Vemos a una persona leyendo libros, vemos a otra persona allí tomando su almuerzo y otra persona usando la computadora. Entonces, vamos a recordar primero un poco qué es esto del complemento directo, para entonces saber bien qué es lo que o cómo se hace eso en el idioma japonés.
El complemento directo es aquella palabra, aquel objeto que tiene una relación directa con la acción. Objeto directo, complemento directo. En el español generalmente esto se identifica, bueno, generalmente no, esto se identifica haciendo la pregunta ¿qué? ¿Qué lees? Leo un libro. El libro es el complemento directo, el objeto directo de la acción leer. ¿Qué comes? Como el almuerzo. El almuerzo podría ser cualquier otra cosa, comer un pan, comer una manzana, ¿verdad? Pero aquí no, aquí está comiendo su almuerzo. Claro, en español tenemos el otro verbo almorzar, pero digámoslo de esta forma. Está comiendo su almuerzo, tomando su almuerzo. Y luego, ¿qué utilizas? Estoy utilizando la computadora. ¿Qué utilizas? La computadora. Allí nosotros identificamos el complemento. Esto en japonés se hace gracias a la partícula o. Entonces vean, allí dice Hon o yomimasu. Ese leer el libro, leer libro, en japonés se dice Hon o yomimasu. Hon que es libro y yomimasu es el verbo leer. ¿Sí? Aquí algunos pueden tener cierta confusión con la partícula que aparece aquí, que ustedes escuchan. Yo lo estoy mencionando simplemente como una O. O. ¿Sí? Por ahí quedó como una cabecita, pero no, no es una cabecita. Era la lectura que es O, ¿no es cierto? O. Pon O. Yomimasu. Se escribe en el romaji W-O, pero en la lectura siempre va a ser O. Pon O yomimasu. Luego tenemos comer el almuerzo, tomar el almuerzo, comida. Nosotros tenemos gohan para lo que es comida en general. ¿Sí? Hiru gohan podría ser ban gohan, ¿no es cierto? Asa gohan, desayuno, almuerzo, cena, qué sé yo. O gohan en general, comida. Y tabe más es el verbo comer. Entonces, gohan o tabe más es lo mismo que está antes en español. Comer la comida, comer el almuerzo. Gohan o tabe más. Por último, usar la PC, tenemos nosotros allí paso con o tsukaimasu. Paso con que es PC y tsukaimasu utilizar, usar. ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Está leyendo un libro. Hon o yomimasu. ¿Qué está comiendo? Está comiendo su comida, su almuerzo. Gohan o tabemasu. Luego paso con o tsukaimasu, está utilizando la computadora. Ahora, no se olviden de esta regla que en japonés los verbos, cuando están cerrando una sentencia, los verbos van al final de la oración. Es el orden inverso al español. Por eso es que se dice un libro se lee o un libro leo, la comida como, la computadora utilizo, ¿ok? Traducido así directamente quedaría en ese orden, ¿cierto? Entendemos entonces que la pregunta vendría a ser con el nani. Ya tenemos costumbre, ¿verdad? Nande ikimaska decíamos, ¿no es cierto? ¿En qué vas a ir a tal sitio? Nan sai, ¿qué edad? ¿Verdad? Pero el nani, el nan nos sirve para este tipo de preguntas. Y la pregunta la tendríamos nosotros entonces con el nani, el verbo transitivo, y tenemos que cerrar con el signo de interrogación que en japonés equivale a esta ka final. ¿Sí? Nani o verbo ka. Nani o yomimasu ka? Nani o yomimasu ka? Hon o yomimasu. Nani o tabemasu ka? Gohan o tabemasu. Nani o tsukaimasu ka? Pasokon o tsukaimasu. ¿Ok? Bien, entonces entendemos que para nosotros indicar o señalar cuál es el objeto directo del verbo, cuál es el objeto directo de la acción, pues tenemos que recurrir a la partícula o. La pregunta, nani o, ¿qué? Entonces, cuando ustedes, así como en español, pueden decir qué haces, qué comes, qué lees, en japonés es igual. Nani o yomimasu ka, nani o tabemasu ka, nani o tsukaimasu ka, nani o kaimasu ka, nani o mimasu ka, nani o kakimasu ka, etcétera, etcétera.
Cuando ustedes responden a esa pregunta, tienen que utilizar también la partícula O. La partícula O, insisto, señala el complemento directo. Ahora bien, tenemos este otro detalle que mencionaba en la introducción, ¿verdad? Señalar el lugar de acción. Señalar el lugar de la acción. Si nosotros apreciamos estas tres imágenes, la persona que está leyendo el libro, la persona que está almorzando y la persona que está utilizando la computadora, quizás ya se hayan dado cuenta que todo lo están haciendo dentro de un avión, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que está leyendo el libro en el avión, está comiendo en el avión, está usando la computadora en el avión. Perfecto. Eh, la partícula, como ustedes saben, en japonés usamos mucho las partículas, ¿verdad? La partícula que señala, que indica cuál es el lugar de la acción, donde se desarrolla una acción transitiva, pues es la partícula D. La partícula D. Ahora, surge la duda por allí, ¿no? Pero un momento. La partícula D me servía a mí para indicar el medio de transporte. Esto ha sido en la unidad 5. En el video anterior de gramática en la unidad 5, con D nosotros indicábamos cuál es el medio de transporte, ¿verdad? Pero esto es cuando sean verbos de desplazamiento. Ir en avión, ir en tren, ir en automóvil. Hikoki de ikimasu, hikoki de kimasu, kuruma de kaerimasu, qué sé yo. Tienen que haber eh, verbos de desplazamiento. Pero si le damos una vuelta a esto, podríamos ampliar este uso y decir, bueno, pero cuando yo señalo el medio de transporte con el que me estoy desplazando, en algún sentido, también estoy indicando en qué lugar estuve yo cuando me estuve desplazando, ¿verdad? Si yo estuve dentro del avión y yo estuve en el avión yendo, desplazándome a tal sitio. Entonces, si le doy la vuelta a esto, como que van de la mano, van de la mano. Antes indicaba en dónde me encontraba cuando me estaba desplazando. Ahora voy a indicar en dónde me encuentro cuando estoy desarrollando una acción. ¿Okay? Entonces, para que no suene tan ajeno, tan disociado una cosa con la otra, ¿por qué la partícula D me sirve para algo completamente diferente? Ahora no, no es completamente diferente, está muy cercano. ¿Okay? Solamente que ahora el verbo ya no va a ser de desplazamiento, sino que ahora el verbo es de acción, verbo transitivo. Y entonces tendríamos expresiones como hikoki de hon o yomimasu. Leo el libro en el avión. En el avión, un libro leo. Luego tendríamos hikoki de gohan o tabemasu. En el avión, el almuerzo, la comida, la como. Hikoki de paso con otsukaimasu. En el avión, la PC utilizo. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí verbo transitivo, tenemos el objeto de la acción y tenemos el lugar de la acción. ¿Sí? Recuerden, la partícula de estamos ampliando ahora un poco su uso, ¿verdad? Su uso. Traten de entenderlo así. ¿Sí? Cuando me estoy desplazando, estoy en un lugar desplazando. Un lugar, entre comillas, es el medio de transporte. Y ahora también la partícula de me sirve para indicar en qué lugar yo me encontraba cuando estaba desarrollando la actividad. Luego la pregunta, ¿cómo sería? Pues, si yo estoy indicando ahora el lugar, ya no estoy indicando el objeto, ¿sí? Sino ahora estoy pensando en el lugar. ¿Cuál es el pronombre interrogativo para lugar? ¿Se acuerdan de los demostrativos? Koko, soko, asoko. Aquí, ahí, allá. Y la pregunta era, ¿doko? ¿Cierto? ¿Doko? Entonces, puedo yo de forma muy rápida y muy lógica entender que la pregunta sería entonces, ¿doko de? ¿Doko de? Hikoki de en el avión. ¿Doko de? Hikoki de. ¿Ok? Entonces, la partícula de
con el pronombre interrogativo doko, verbo transitivo y signo de pregunta, que en el caso del japonés es esta acá, me sirve para preguntar en dónde, en qué lugar se desarrolla una acción determinada. ¿Ok? Entonces, 2 puntos hasta aquí. Partícula O, objeto directo, partícula D, lugar de acción. Luego vamos a ver el conector Sorekara. Estamos allí viviendo una señorita que está en su casa y entonces puede ser que uchi de shukudai o shimasu. Uchi de, uchi que es para casa, ¿no es cierto? Ahora la partícula de que señala el lugar de la acción, entonces en casa, shukudai, la tarea, shimasu, hago las tareas en casa. ¿Ok? Uchi de shukudai o shimasu. Pasa el tiempo, ella termina de hacer la tarea y luego desarrolla otra actividad y esa otra actividad es terebi o mimasu. Uchi de terebi o mimasu. Uchi de shukudai o shimasu. Sore kara terebi o mimasu. Este sore kara es el conector lógico, ¿sí? Que indica la sucesión de acciones. Entonces, este sore kara lo tenemos nosotros que entender como un luego. Hice la tarea en casa y luego vi televisión. Ahora, este luego no es inmediatamente después. Puede que haya pasado algún tiempo, puede que en ese lapso haya hablado por teléfono, puede que en ese lapso de tiempo haya ido a la cocina a servirse un vasito de agua, no lo sé. Puede que aquí, entre esta acción y esta acción, hayan sucedido algunas otras acciones. Pero de lo que yo estoy seguro, con el uso del Sorekara, es que yo hice la tarea y luego de hacer la tarea, en ese orden de acciones, luego vi la televisión. ¿Ok? Eso es el Sorekara. Y ahora, ¿esto puede ser expresado de forma pasada? Por supuesto. Uchi de shukudai o shimashita. Sorekara terebi o mimashita. ¿Cierto? Hice las tareas en casa y luego vi televisión. No hay problema, puede ser también expresado de forma pasada. ¿Ok? Eso de cara es así, simplemente eso. Acción 1, acción 2. Hice esto, luego de haber hecho esto, terminé de hacerlo y luego, y recuerden, no inmediatamente después, pero luego, después, hice alguna otra cosa. ¿Ok? En el uso del Sorekara, lo importante es que la primera oración, ustedes cierren con un punto a la primera oración. Allí, pum, terminó. Y en la parte escrita, ¿verdad? El Sorekara suele llevar aquí la coma. Sorekara, coma, luego, coma, terebiomi. ¿Ok? Sobre el Sorekara es simplemente esto. Ya hemos visto la partícula D que también aparece por aquí, la partícula O que por aquí está. Si acaso ustedes quieren decir que luego fueron a tal sitio, ya saben que ese a tal sitio, pues partícula E, y si fueron en algún medio de transporte, partícula D, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, nada de lo que ya hemos visto antes cambia, ¿ok? Simplemente Sorekara conecta una oración con otra oración, una acción terminada con otra acción. ¿Ok? Muy bien. El tercer punto que tiene Mina no Nihongo en la unidad 6 es el uso del verbo shimasu. El verbo shimasu es un verbo irregular. ¿Ok? Tiene sus usos particulares. Más adelante, cuando veamos la transformación del verbo, cómo cambia el verbo, vamos a ver que también tiene sus formas particulares de cambiar. Y también en el uso mismo del verbo, tenemos, por lo menos, podemos identificar dos, si acaso tres usos del verbo. Shimas, en su traducción más literal, es hacer. Shukudai o shimas, hacer la tarea, qué sé yo, hacer. Pero, cuando se trate de bueno, Shukudai Shimasu allí es lo que habíamos estado viendo al inicio, ¿no es cierto? Hacer cuando se trata de labores o qué hacer es como por ejemplo trabajar también.
shigoto o shimasu. Sin embargo, cuando se trate de actividades como por ejemplo deportes, y no solamente fútbol, deportes o algún tipo de juego, ¿ok? Alguna actividad recreativa, shimas se convierte en jugar. Entonces, cuando yo veo la oración sakka o shimas, no estoy pensando que hice fútbol, pero hice fútbol. Por allí me encanta cómo haces el fútbol. No, no lo sé si alguien use de esa manera. Quizás por allí alguna vez escuchemos algo así, pero no es lo más correcto. Lo correcto sería jugar al fútbol. Jugar al fútbol. ¿Sí? Entonces, aquí shimas, cuando se trata de deportes, cuando se trata de actividades recreativas, como por ejemplo videojuegos, cartas, naipes, qué sé yo, entonces se convierte en jugar. Game o shimasu, torampu o shimasu, torampu de cartas, ¿no es cierto? Torampu o shimasu, y así con otro tipo de, por ejemplo, tenis o shimasu, chicos. Basquetbol o shimasu, mucho deporte por allí, ¿no? Se va a estar utilizando de esa forma. ビリヤードをします。ボーリングをしますとかね、そのようにも使う。そうですよね。今日ちょっとボーリングに行かない？ボーリングしに行かない？ちょっとビリヤードしたいな。Quiero jugar billar, quiero ir a jugar bolos, qué sé yo. ¿Ok? Por allí sí. Actividades recreativas, algunas de ellas, ¿no? Y en el caso de que se trate de reuniones, entonces se tiene como celebrar. Kaigi o shimasu. Ahora bien, celebrar tiene por allí sus bemoles, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos como que vamos a celebrar algo y lo, no sé, por ahí lo conectamos, lo pensamos con una fiesta, con tener bebidas y qué sé yo, y como algarabía celebrar. Pero celebrar es llevar a cabo, realizar una reunión. Entonces, en el sentido más estricto, celebrar es llevar a cabo reuniones. Claro, por ahí hay otros verbos que son más específicos para eso. Nosotros también de repente decimos hacer, ¿no? Tenemos que hacer una reunión. Mañana vamos a hacer una fiesta. Pero si ustedes se ponen a pensar en las noticias, por ahí dicen que, por ejemplo, en las noticias se celebró en tal sitio la cumbre de tal organización, ¿verdad? Se celebró una reunión, se celebró, qué sé yo, se celebró el acuerdo, no sé, ese tipo de cosas. Eh, que no necesariamente tienen que ver con algarabía o alegría o festejos, ¿verdad? Entonces, por allí ya tenemos ese datito también de ser. 会議をします。パーティーをします。ミーティングをします。とかってよく使うんですよね。朝礼をしますって、日本にいる方々、朝一番朝礼するんですよね。Se hacen las reuniones a comienzo de mañana para aquellos que están en Japón, tienen eso presente de repente, ¿no? Aunque poco a poco entiendo también el chore, por ahí deja de usarse y se usa más el meeting, también es válido estas reuniones cortas. Muy bien, ya llevamos casi 25 minutos de video y hasta aquí con lo que tiene que ver el verbo shimas. Estamos viendo, ampliando un poco sus usos dependiendo de la actividad que sea el objeto del verbo. ¿Sí? Shimas no deja de ser un verbo transitivo y dependiendo del objeto del verbo, de qué es lo que se hace, pues tendría estas tres acepciones. Eh, luego, así como shimas es irregular, también en la pregunta termina siendo un poco irregular. Nani o shimasu ka es qué vas a hacer. Literal, qué haces, qué harás, qué hiciste, qué vas a hacer, ¿verdad? Y así como en el español, ante la pregunta ¿qué vas a hacer? Pues en la respuesta podemos nosotros cambiar el verbo de la pregunta y responder con cualquier otro verbo, como lo hacemos en el español. ¿Sí? Entonces vean la pregunta. Getsuyobi nani o shimasu ka? ¿Qué vas a hacer el día lunes? ¿Qué harás el lunes? Nosotros podemos tener diferentes respuestas. Kyoto e ikimasu.
De shimas se pasa ahora a ikimasu. Incluso la partícula cambia. Nani o shimasu ka? Kyoto e ikimasu. Porque en la respuesta tenemos que respetar la partícula de la acción que vayamos a mencionar. Kyoto e ikimasu. Nihongo o benkyou shimasu. Eiga o mimasu. Tomodachi to tabemasu. ¿No es cierto? Iré a Kyoto. Estudiaré japonés. Veré una película. Comeré con un amigo. Y todo esto tal cual sería en español. Oye, ¿qué vas a hacer? Ah, voy a ir. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ver. ¿Qué vas a hacer? Voy a comer. ¿Cierto? Entonces, en este punto, no seamos tan a rajatablas como alguna vez. Yo pensaba que el japonés todo era cuadriculado y no tenían este tipo de también. No, 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 el japonés es un idioma más. Y le podemos encontrar similitudes con nuestro idioma español para tener una mejor comprensión. Entonces yo les invito una vez más a que abran mucho la mente. A que no piensen, no se queden con eso de que el japonés es difícil, qué difícil el japonés. Y cuando queremos introducir alguna idea, tema, gramática nueva, no, pero ¿por qué? Que no puede ser tan fácil, tiene que ser más difícil. Y queremos hacer difícil lo que es fácil. No, el japonés es fácil. ¿Sí? Simplemente tenemos que tratar de abrir nuestra mente y, por supuesto, aplicarnos mucho con el estudio de vocabulario. O sea, por más que ustedes dominen la gramática al 100%, si aparece una palabra y no saben qué es esa palabra, pues no van a saber tampoco qué gramática correcta usar o cómo es, dejando de lado el término gramática, no van a saber bien cómo hablar, cómo expresarse, cómo hacerse entender. Porque les recuerdo, presentamos la gramática, pero no es el objetivo final que ustedes sean máster en gramática japonesa. El objetivo final es que ustedes, conociendo conceptos gramaticales, sepan comunicarse bien en japonés y sepan entender lo que el japonés les está diciendo a ustedes. Cuando vean una película, vean un anime, escuchen una canción, entendiendo la gramática, que eso muchos jóvenes me han dicho, ah, ahora entiendo lo que decían, no, ahora sé por qué decían tal cosa. Y muchas veces dicen también, pero entonces los subtítulos están mal, dicen, no están mal, dicen otra cosa. Se van percatando, se van dando cuenta de ese tipo de situaciones. Ese es el objetivo de el plantear el estudio a partir de la gramática. Finalmente, finalmente, tenemos el dilema del kanji este, ¿no? El kanji que alguna vez yo les dije, a ver, piensen en una personita así que está curiosa viendo una caja y no sabe qué cosa es esa caja, ¿no es cierto? Tiene un gran signo de interrogación frente a él, de no saber qué es lo que tiene enfrente, ¿sí? Y de esa forma, entonces recordar que este kanjicito siempre es el kanji que nos presenta ese interrogante, ¿no? Ahora, van a ver que en este kanji en ocasiones es nan, hasta la unidad 5 todo ha sido nan, 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 nansai, nanji, nande, siempre ha sido el nan. Y de pronto llegamos a la unidad 6, perdón, ahora, y nani, nani oshimasu, nani oshimasu. Y entonces, pero ¿por qué? ¿Cuándo es nani? ¿Cuándo es nani entonces? Eh, en primer lugar, nan es el uso más amplio que se tiene. Nan se utiliza cuando el sonido siguiente, esté dentro de las filas de ta, da o na. Cuando hablamos de la fila, entonces cualquiera de esos sonidos, puede ser ta, chi, teto, da, da, di, du, de, do, qué sé yo, na, ni, no, ne, no. Ahora bien, pero no hay la ti, bueno, sí la hay, no importa, no entremos en esos paradigmas, en esos complicaciones. Pero entonces, si lo que viene después es alguno de estos sonidos, la lectura tiene que ser nan. Como en el famoso Soreba nan deska. ¿Por qué nan? Porque luego de nan tenemos una D. Y la D pertenece a esta fila. Entonces, nan deska. Nan no hon deska. Y ese nan no hon era libro de qué cosa, ¿no? De qué es su uso o contenido. Y entonces, como el no está dentro de esta fila, nani no neno, aquí la lectura es nan, nan. O en el nanto y masca, que todavía se ve más adelante, pero si es que alguien ya lo sabe, nanto y masca es como
cómo se dice, ¿no? Cómo se dice. Y entonces aquí como la to está dentro de esta fila, tach, teto, nanto. Se cumplió la regla. ¿Ok? Si el sonido que viene luego está dentro de alguna de estas filas, la lectura es nan. Pero no es el único caso. Además, se lee nan cuando lo que venga luego es un sufijo de conteo. Es algo que puede enumerarse. ¿Sí? Esos son nuestros sufijos de conteo. Como por ejemplo, tenemos el sai, ban, ji, pun, nin. ¿No es cierto? Sufijos de conteo para la edad, para número, hora, minuto, personas, ¿verdad? En ese caso también va a ser siempre con nan, nan sai, nan ban, nan ji, nan pun, nan nin. Si es un sufijo de conteo, y los hay muchísimos, es nan el kanjicito. ¿Ok? Así se lee. Expresa la duda, expresa el cuestionamiento, la pregunta, y se lee como nan. Nos restaría saber cuándo se lee como nani. Nani, dicho de forma corta, es en todas las demás ocasiones. ¿Sí? En cualquier otra ocasión. Si no está dentro de estas dos cosas que hemos mencionado, pues en cualquier otra ocasión la lectura va a ser nani. ¿Sí? Como lo que hemos visto ahora, ¿no? Nani o tabemaska, la o no está dentro de ninguna de estas filas, esta o tampoco es un sufijo de conteo, entonces la lectura es nani. Kato-san wa nani jin desu ka? Nani jin. Un momento, un momento. Aquí tenemos arriba los mismos kanjis y aquí tenemos los mismos kanjis, son los mismos kanjis. Pero acá arriba lo estoy leyendo como Nannin y aquí lo estoy leyendo como Nani-jin. ¿Por qué? Porque le estoy dando una lectura diferente a este kanjicito. En la parte de arriba lo estoy tomando como sufijo para contar personas. Nannin desu ka? Hitori, futari, sannin, yonin, gonin, rokunin, etc. Pero aquí abajo estoy preguntando Nani-jin. Nani-jin de repente algunos digan, no, es lo más correcto. Es normal, Nani-jin. Porque jin es para nacionalidad. Nani-jin, ¿qué nacionalidad? ¿Qué nacionalidad tiene? Entonces ahí abajo estoy preguntando por la nacionalidad. Y si yo tomo la lectura jin, esta ji no es ni sufijo de conteo y tampoco está dentro de las filas que he mencionado antes. Entonces aquí la lectura es Nani-jin, aunque sean los mismos kanji. ¿Ok? Muy bien. Ahí ya teníamos el final de la presentación, ¿cierto? Entonces, hasta aquí llegamos con lo que hemos visto de esta unidad 6. ¿Sí? Tenemos en primer lugar la partícula O, la teníamos nosotros para señalar el objeto directo. Tenemos la partícula D para indicar el lugar de la acción. Hemos visto el conector sorekara, un luego después. Hemos visto el uso del verbo shimasu, ¿sí? En su uso amplio, ¿no es cierto? Y por último la lectura del kanji interrogativo, cuando es nan y cuando es nani. Espero que el video haya sido de tu agrado, que esta información te sirva mucho, te ayude en tus estudios del idioma japonés, te ayude a comprender esa unidad 6 que a muchos les cuesta cuando llegan a la unidad 6 y el complemento directo y la partícula O y esto y aquello. Espero que haya sido de utilidad para ti y he tratado de hacerlo de una forma didáctica lo más claro posible. No olvides regalarme un like si el contenido te es de agrado. Suscríbete al canal, ya somos 370, creo que estábamos por allí. me entusiasma mucho cuando veo que un suscriptor más, siento que estoy siendo de utilidad para ustedes. Y finalmente ese es mi objetivo, ¿saben? Veo tantos youtubers, veo tanta información loca por allí, cosas que se dicen, mitos que se dicen como verdades, usos antojadizos de la gramática y digo, no, quiero participar, mi aporte es un granito de arena para aquellos que con sinceridad, con real interés, quieren aprender el idioma japonés. Ese es el objetivo. Si es que quizás para algún profesor que está también en sus primeros años enseñando el idioma, aprendiendo a enseñar el idioma, este material es de utilidad, estoy muy complacido también de que así pueda ser.
Así es que suscríbete al canal, que seamos 270 y 80 y 90, 400, qué sé yo. Y no olviden también allí activar la campanita, ¿sí? Para mantenerse al tanto de todos los videos que vamos a continuar compartiendo en adelante. Muy bien, 今日のビデオ、今日の動画はここまでです。それじゃあ、luego, hasta cuando.